Dios. Recuerdo a Moisés que cuando bajó del monte se encontró al pueblo entregado a la idolatría, se molestó, se enojó mucho, rompió la tabla de la ley, se iró con Dios. Y después de eso, Dios le dijo que siguiera adelante. Miren cuántas cosas. A pesar de todo ese fenómeno que había ocurrido, Dios le dijo, sigo adelante. Porque no puede detenerte hasta llegar a la tierra. Y Moisés le hizo una petición a Dios, ¿recuerdan? Si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Porque es mejor quedarse con Dios que irse solo en el camino. Por eso cuando terminemos la predicación vamos a usar un tiempo para estar de rodillas con Dios, despidiendo el año viejo y comenzando el año nuevo. Pero ahora quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 32. Y vamos a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 32. Vamos a leer la palabra del Señor en los versos desde el 21. Génesis 32, versos 21 hasta el verso 31. ¿Ven? ¿Vamos a estar en pie? No. Reverenciamos así la palabra de Dios. Repito. Génesis 32, verso 21 al 31. Dice así: pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, está hablando de Jacob, y sus dos siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. He querido titular el mensaje de la palabra de Dios en esta noche: heridas que transforman. ¿Alguien ha sido herido este año? No me refiero a esta herida, no hace muchos años. ¿Alguien ha sido herido en alguna manera este año? ¿Alguien ha sufrido alguna herida? Déjame decirte que hay heridas que transforman. Y de eso vamos a hablar algo en esta noche. Señor amado, Señor, ¿qué año hemos tenido? Estoy seguro que todos podemos mirar atrás y ver que en el año han acontecido cosas que no imaginábamos. Estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí en esta noche hemos sufrido heridas enormes durante el año. Pero Dios, tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y no hay nada que acontezca sin que tú lo sepas y lo apruebes. Y tal vez algunas de esas heridas que no entendemos fueron aprobadas por ti. Permite que ahora, al leer tu palabra, al compartirla, nuestras almas sean bendecidas por el mismo Dios que aprobó las heridas que nos llegaron. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pueden sentarse, hermano. A ninguno de nosotros nos gusta ser heridos. De hecho, hay momentos en que somos heridos y le guardamos el rencor, le guardamos eso a la gente. A veces somos heridos, hemos sido heridos y nos pasamos la vida recordándole a alguien: tú me heriste en el pasado, tú me dañaste. Es más, a veces alguien se acerca a la muerte y se acerca con el recuerdo de la herida de la juventud. Y no es para menos, porque hay heridas que sanan en el tiempo, que dejan huellas externas. Pero hay heridas que no sanan nunca, porque uno no encuentra a aquel que puede sanar. Porque no siempre el psicólogo sana las heridas, no siempre el electroshock sana heridas, no siempre el terapeuta sana heridas. Y a veces vivimos la vida entera con heridas. Pero es importante entender que hay heridas que transforman nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que pelearon en alguna ocasión, fueron heridos y a partir de esa herida tomaron conciencia de que tenían que enfrentar un cambio en su vida. No podían seguir viviendo como delincuentes, no podían seguir en las gangas, en las pandillas, no podían seguir buscando conflictos, tenían que hacer ajustes en su vida. Amén, gloria a Dios. En esta noche estamos frente a un hombre que comenzó a hacer ciertos ajustes en su vida. Pero tuvo que, para hacer el ajuste final, tuvo que ser herido. Y lo más interesante es que fue herido por Dios. Gloria a Dios, aleluya. De quien menos uno esperaría una herida en la vida es de parte de Dios. Porque nuestro criterio y concepto de Dios es que Dios sana, no hiere. Es que Dios es el Dios de la palabra que dice: yo sanaré tus heridas. Aleluya. Y de hecho nuestras vidas testifican de que Dios nos ha sanado. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Amén. Pero lo cierto es, si leemos bien la Biblia, es que Dios también sabe herirnos. Pero lo interesante es que cuando Dios nos hiere, es para transformar y bendecir nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y cuando estamos cerrando el año y yo miro retrospectivamente a mi vida, no sé la suya, pero cuando miro hacia atrás me doy cuenta que he sido herido en el año. Pero aún estoy vivo. Amén. Amén. Hemos sido heridos, pero no de muerte. Usted recuerda que Dios le dijo a la serpiente: tú vas a herir en el camino. Y sabemos que Jesús mismo fue herido, pero por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. ¿De qué nos habla el pasaje? El pasaje nos está hablando de la vida de Jacob, y para entender lo que vamos a hablar necesitamos ir atrás, aunque no voy a ir muy atrás, porque si no nos vamos a quedar atrás y no vamos a entrar en el año. Quiero que antes de llegar al año entendamos esto. Pero tenemos que ir atrás a la vida de Jacob. Jacob fue hijo de quién? De Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno se llamó Jacob y el otro Esaú. Y dice la Biblia que cuando nacieron, Esaú nació primero, fue el primogénito, y Jacob nació segundo, pero nació agarrado ¿de qué? Del calcañar de Esaú. Y la vida de Esaú se desarrolló en el campo, y la vida de Jacob se desarrolló en el hogar con su madre. Uno en cierta medida fue favorecido por el padre, porque el padre, trabajando en el campo, en alguna manera se identificó más con el hijo del campo, y la madre casera se identificó más con el hijo de la casa. El tiempo pasó, crecieron. Esaú llegó a casa con hambre y le dijo a su hermano: dame la primogenitura, dame alimento. Su hermano le dijo: te la cambio. Era todo un negociante.
compró la primogenitura, la cambió por un plato de lentejas. Pasado el tiempo, Isaac estaba a punto de morir y llegó el momento de bendecir a su hijo, y el hijo primogénito recibió una doble bendición, o sea, recibió una doble porción de todo por ser el primogénito. Y como Esaú había vendido su primogenitura, Jacob hizo una trampa con su madre. Conocemos la historia, y él recibió la primogenitura, la bendición. Y cuando Esaú fue a buscar la bendición, dice la Biblia que el padre le dijo: ya la di y no puedo darla 2 veces. Así que se creó un conflicto en el hogar, y Esaú comenzó a perseguir a Jacob, y Jacob tuvo que huir. Y en esa huida de Jacob, que ya había hecho trampas en su casa, continuó haciendo trampas y se encontró con una mujer y la amó y se casó con ella, quiso casarse con ella, pero cuando quiso casarse con ella, entonces su suegro hizo trampa y le dio a la que no era, y él trabajó 14 años para casarse con la que era, y después de casado, entonces los dos hicieron trampas. Jacob haciéndole trampa al suegro, el suegro haciéndole trampa a Jacob, y aquello era un conflicto hasta que llegó un momento que tuvieron que irse. Él y su familia se fue, pero ¿a dónde iré? Y Jacob regresó a su tierra. Pero al regresar a su tierra, qué bueno es que después de dar vueltas en el mundo, existe un lugar donde podemos ir, como el hijo pródigo. Cuando Jacob regresaba, se percató de algo. Se percató de que el pasado lo perseguía. El pasado no perseguía. Se percató que el pasado lo perseguía. Y entonces recordó a su hermano Esaú, a quien él hizo trampas, a quien él engañó. Y recordó que se tenía que encontrar con él. Y para colmo, alguien le trajo noticia y le dijo: Esaú sabe que tú vienes y viene a tu encuentro. Así que Jacob quiere comenzar una nueva vida. Pero tiene un gran problema: el pasado lo persigue. Quiere comenzar una nueva vida. Gracias. Quiere comenzar una nueva vida, pero el pasado lo persigue. No sé si a alguno de los que está aquí le ha pasado eso, que quiere empezar una nueva vida, una nueva etapa, pero el pasado lo persigue. Los recuerdos, los hechos, lo malo que has hecho. ¿Cuántos años, gracias, había pasado ya desde que Jacob había engañado a su hermano? Muchos. 7 años por una mujer, 7 años por la otra, 14. Los hijos que había tenido ya eran hombres. Habían pasado muchos años, pero el pasado lo perseguía todavía. Y fue entonces cuando Jacob se dio cuenta que tenía que comenzar a tomar la vida en serio antes de cruzar el río. Antes de cruzar la frontera, antes de pasar al otro lado, tenía que comenzar a hacer ajustes en la vida. Porque tú no puedes hacer ajustes, tú no puedes seguir, no puedes cruzar, no puedes pasar al otro lado con la misma historia que has cargado del lado de acá. Hay que dejarla en un lugar. Así que Jacob hizo algo muy interesante. Él sabía que su esposa no tenía culpa, sus hijos no tenían culpa, nadie tenía culpa. Así que tomó Jacob a la esposa, a las 2 esposas, y la cruzó del lado de ella. Eso es lo que dice el versículo 21. Pasó a las esposas del lado de allá, pasó a las siervas concubinas del lado de allá, pasó a las ovejas, su rebaño del lado de allá, pasó a los esclavos criados del lado de allá, pasó a los hijos del lado de allá. Y además de eso se hizo un buen regalo y lo entregó, y le dicen: llévenle esto a Esaú, verso 20, a ver si aplaco su vida. Pero después que puso todo del lado de allá, dice la Biblia, versículo 21, pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus siervos, sus 11 hijos, pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo. Aleluya. Se quedó Jacob solo.
que Jacob no quiere pasar al otro lado en esa misma condición. Se quedó solo. Sepa, hermano, que hay momentos en la vida en que Dios nos deja solos. Momentos en la vida en que todo aquello por lo que hemos luchado, todo aquello que para nosotros era nuestra prioridad, todo aquello que para nosotros era lo más importante, todo aquello que conquistamos a nuestra manera, a veces se nos es quitado, otras veces lo perdemos, pero hay momentos en la vida en que para nuestra bendición y salvación, Dios nos deja solos para herirnos. Y eso pasó con Jacob. Dios está preparando un plan donde Jacob va a quedar solo y va a ser herido. Pero esa soledad y esa herida van a cambiar su vida de tal manera que cuando Jacob cruce y continúe, las bendiciones comiencen a caer sobre su vida y Jacob sea un hombre tan nuevo y diferente que las promesas eternas de Dios han de cumplirse en él y a través de él. Gloria a Dios, aleluya. Pero es necesario que quede solo y que sea herido. Verso 24 dice: así se quedó Jacob solo. Yo subrayé eso en mi Biblia, porque eso es suficiente para un sermón. Y así se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y quiero hablarte ahora de esa transformación producto de la herida, producto de su soledad. Jacob luchó con un ángel. ¿Quién era ese ángel? No voy a entrar en toda la explicación del ángel, pero muchas personas creen que este ángel, que pudo ser un ángel, simplemente uno de los ángeles, pero otros piensan que probablemente haya sido lo que se llama en teología una aparición de Dios. Dios hecho hombre, que haya sido el Hijo de Dios quien luchó personalmente con él. De hecho, cuando se le pregunta el nombre, no quiere revelar su nombre. Y dice la Biblia que luchó el varón de Dios y luchó con Jacob durante toda la noche. ¿Qué tipo de lucha enfrentaron? No sabemos. No hay una descripción en la Biblia de en qué consistió la lucha. Si era una lucha de cuerpo a cuerpo, si era una lucha física, si era una lucha de argumentos, si era una lucha de conceptos, si era una lucha de ideas. No sabemos qué tipo de lucha era. Sería especular introducirnos en ella. Pero la Biblia dice que lucharon toda la noche. Toda la noche lucharon. Y cuando estaba amaneciendo, dice la Biblia, cuando el varón vio que no podía con él, con Jacob, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y aquí encontramos la herida de Jacob. Aquí encontramos la herida de Jacob. ¿Y cómo esta herida pudo transformar a Jacob? ¿Qué produjo esta herida? ¿Qué pasó con esta herida? Bueno, hermanos, imagínense lo que está pasando con este hombre, que ya es un hombre avanzado de edad, que ya es un hombre con años encima, que ya es un hombre que no puede caminar al paso de todo, que ya es un hombre que no puede ir delante a la velocidad que tenía antes. Y ahora encima de esa situación, este hombre está herido y no puede caminar. Luego la Biblia dice que cojeaba. Ha sido herido, pero no herido por los hombres, sino que ha sido herido ¿por quién? Ha sido herido por Dios. Quiero que veamos algunas cosas acerca de esta experiencia. En primer lugar, el pasaje nos enseña que Dios va a herirnos, o que Dios hirió a Jacob para transformarlo. Cuando Jacob fue herido, dice la Biblia en el versículo 26 que el varón, el ángel, le dijo: déjame porque raya el alba. Déjame porque raya el alba, quiero irme. Es interesante que el ángel, el varón de Dios, no tenía que decirle a Jacob: déjame, solo tenía que irse.
No tenía que preguntarle. Dios nunca tiene que preguntarnos a nosotros si queremos que Él se vaya o no. Dios no nos tiene que pedir permiso para moverse. Dios es soberano. Nosotros somos sus siervos. Pero aunque Dios es soberano y nosotros somos sus siervos, muchas veces Dios nos concede la oportunidad de tomar decisiones que pueden transformar nuestras vidas en dependencia de la sabiduría con que respondamos. Amén, gloria a Dios. Y Dios le está consultando en su soberanía. Como Dios es soberano, Él tiene el derecho y la potestad de irse, pero tiene el derecho y la potestad de preguntar. Yo soy el que no tengo derecho a irme. Yo siempre tengo que preguntar. Pero Dios puede irse porque puede hacerlo, pero puede preguntar porque puede preguntar, porque tiene poder para eso. Amén. Y Dios pregunta. Pero pregunta a este hombre para probar su corazón, porque Jacob siempre ha deseado tener, siempre quiso conquistar y siempre usó métodos equivocados para conseguir lo que quería. El engaño, la mentira, las trampas. Nació haciendo trampa. Y Dios ahora le está diciendo, déjame que me voy. Pero si Dios se va, entonces Jacob tenía la opción de usar sus métodos antiguos para conseguir lo que quería. De hecho, le había mandado un regalo a su hermano para apaciguar su ira, para comprarlo. Y si Dios se iba, entonces el método que Jacob usaría sería el que él había estado usando antes. Así que Dios lo prueba y le dice, me voy. Y Jacob sabe, si Dios se va, volveré a hacer lo mismo que antes. Si Dios se queda, tengo posibilidad de ser transformado. Así que Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Y aquí viene la primera bendición, amados hermanos, de la herida. La primera bendición de la herida es esta. El varón de Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y me pregunto, ¿tiene Dios que preguntarte tu nombre? Él nos conoce. Él nos conoce. Pero cuando a alguien se le pregunta hoy, ¿cómo tú te llamas? Yo digo Joel. La gente dice, Joel. Pero nadie sabe qué significa el nombre Joel. ¿Cómo te llamas? Josué. Pero nadie sabe qué significa Josué. Porque en nuestros días los nombres no significan nada. Le ponemos el nombre a alguien porque nos gustó o porque somos fan de algún artista o deportista. Y como ese deportista o artista se llama así, le ponemos el nombre a nuestro hijo. Pero en el tiempo antiguo, los nombres revelaban algo del carácter de la persona. A los hijos, a los discípulos Juan y Jacobo se le llamó Boanerges, que significa hijo del trueno. Y cada persona tenía un nombre y su nombre revelaba algo de sí. Y el nombre Jacob tenía algo muy interesante. ¿Saben qué significaba el nombre Jacob? ¿Qué significaba? Tramposo. ¿Qué más? El que suplanta, el que usurpa, el que engaña. De manera que cuando Dios le está diciendo a Jacob, o el varón le está diciendo a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Jacob no le dice, yo me llamo Jacob. Jacob le dice, yo soy el tramposo. Mi nombre es tramposo, mi nombre es engañador, mi nombre es usurpador. Lo que el varón le está preguntando a Jacob en otras palabras, dime quién eres. Dime la esencia de lo que has sido hasta el día de hoy. Por lo general, cuando alguien nos pregunta qué ha sido hasta hoy, pintamos un cuadro en el cual nos merecemos el premio Nobel de la Paz, el Pulitzer de literatura, el Oscar de la actuación, porque generalmente el cuadro que damos de nosotros mismos es el mejor. Por eso no me gusta hacer resumen, porque en el resumen uno pone todo lo bueno de uno, todo lo que uno quiere vender en lo que pone.
Pero lo que más pesa en nuestra vida no es lo que ponemos en el resumen, sino lo que escondemos. Y muchas veces lo que nos define es lo que escondemos. Y muchas veces lo que nos hace ser como somos es lo que escondemos. Y muchas veces lo que nos ha traído problemas y desgracia y sufrimientos es lo que escondemos, que no queremos que la gente sepa. Y eso que escondemos se convierte en el clavo que nos hace collar, se convierte en el problema que no nos deja avanzar. Eso que escondemos, que no queremos que nadie sepa, se convierte en la desgracia de nuestra vida, de la familia, del hogar, del trabajo, de nuestras relaciones humanas. Eso es, aleluya. Por eso es que uno de los intereses de Dios es entrar al corazón del hombre, porque es en el corazón que sale la mentira, el homicidio, el engaño. Todo lo que no se ve, pero que define lo que se ve, está en el corazón. Y no hay psiquiatra y no hay cardiólogo que vea eso. Ni siquiera, hermano, déjame decirle, ni siquiera los psicólogos. A un psicólogo se le puede engañar, a un psiquiatra se le puede engañar. Hay que ser muy bueno, pero se le puede engañar. Porque hay artistas, al detector de mentiras, hay personas que los entrenan para engañar al detector de mentiras. De manera que la vida nos ha probado que el corazón es engañoso y no hay quien lo conozca. Y Jacob tenía ese problema. Se casó con Lea, se casó con la otra esposa, tenía 2 concubinas, tenía un sueño, pero a todos los había engañado, a todos les había mentido, a todos los había enredado. Pero ahora viene un varón de Dios y trata con él. Cuando Jacob quiere cruzar el río y comenzar una nueva etapa de su vida, porque está cansado de una vida de engaño y mentira, lo primero que hace Dios es: voy a tratar contigo. Voy a tratar contigo y no quiero que cruces sin haber tratado. Gloria al Señor. Y el varón comienza a tratar con él y a tratar con él. Y se hace como que se va, pero se queda. ¿Recuerdan que Jesús hizo eso? Cuando llegó a Emaús, dice, se hizo como que se iba y le dijeron: no te vayas, que se hace tarde. Y cuando se queda, le dice: dime tu nombre, dime quién eres. No me digas lo que la gente cree de ti, no me digas quién cree la gente que eres, no me digas lo que tu esposa cree, dime quién eres. Y su respuesta fue, versículo número 27. Él respondió: mi nombre es Jacob. Yo me llamo Jacob. Dicho en hebreo, yo soy un mentiroso. Yo soy un engañador. Yo soy un usurpador. Yo soy un tramposo. ¿Saben cuál fue la respuesta del varón de Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La respuesta del varón de Dios fue: el varón de Dios le dijo: no se diga más tu nombre, Jacob. Jamás. Jamás se te volverá a llamar mentiroso o tramposo, porque estoy cambiando no solamente tu nombre, estoy cambiando tu corazón, la esencia de tu vida. Amén. Se llamará tu nombre Israel. Porque has bregado con Dios, has luchado con Dios, has batallado con Dios. Y en tu batalla con Dios no fue que venciste a Dios y Dios se rindió y tocó el tatami. No, en tu batalla con Dios has convencido a Dios. Ha vencido. Y tu nombre ya no será más Jacob. A partir de ahora tu nombre será. ¿Qué significa? ¿Qué significa el nombre Israel? ¿Qué significa el nombre Israel? El que lucha con Dios. O Dios lucha. Tu nombre es Israel. Israel se convirtió en el nombre que aún hoy, miles de años después, tiene el pueblo de Dios. Amén. Israel se convirtió en el nombre que aún hoy sostiene ese pueblo que Dios ama.
Israel se convirtió en el nombre del pueblo que parecía desaparecer y que desde el año 70 fue despojado de su tierra y vivió por casi 2000 años sin tierra. Y cuando el pueblo había desaparecido y cuando ya no había tierra para ese pueblo y cuando se pensaba que el idioma hebreo había desaparecido, en el 1914 la ONU dio una orden, 1945 la ONU dio una orden y la orden fue, reconoció el Estado de Israel y de pronto comenzaron a aparecer judíos de todas partes y la lengua que parecía muerta resucitó y el pueblo que parecía muerto regresó y el pueblo que no era nada se ha convertido en una potencia en el mundo. ¿Saben por qué, hermano? Amén. Que Dios está con él. Ahora recuerden esto, Dios le dijo a Jacob: tu nombre ha sido cambiado. Heridas que transforman. Amén. A partir de esa herida en el muslo, su nombre fue cambiado, su nombre fue transformado. Esa fue la primera bendición que tuvo Jacob por su herida. Pero no fue la última. Seguimos leyendo y dice la Biblia. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame tu nombre. A veces Dios te bendice y tú te sientes con derecho a pedir más. A veces Dios te bendice y tú te sientes el rey del mundo, el emperador del universo. Te sientes el Jeff Bezos de la historia. Le preguntó a Dios al varón: dime tu nombre. Ya que tú me preguntaste el mío, ahora yo te pregunto el tuyo. Y dice la Biblia que el varón le dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? No necesitas conocer mi nombre. Y dice la Biblia, y lo bendijo. Y el verso 30 dice algo interesante. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Gloria al Señor. La primera bendición que experimentó Jacob fue, antes de cruzar, fue que fue transformado, porque Dios cambió su nombre y por ende su carácter, su corazón y su alma. Y la segunda bendición fue que Dios le permitió verlo cara a cara. En Éxodo capítulo 32 dice la Biblia que Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: tú verás mi espalda, tú verás mi sombra, pero no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Si a alguien le doy el privilegio de verlo, va a morir. No puede verlo, va a morir. Pero aquí nos encontramos un hombre que no tenía el derecho de ver el rostro de Dios. Si alguien tenía el derecho de verlo, era Moisés, no Jacob. Si alguien se lo había ganado porque había batallado, porque tenía una historia interesante, porque tenía una historia impactante, porque tenía una historia de hechos, de fidelidad, de servicio, de sufrimiento, de compromiso, era Moisés. De celo por la obra, era Moisés. Pero aunque él tenía el derecho, el reino de Dios no es por derecho, es por gracia. Y Dios escoge a quien escoge y llama a quien llama. Y dice la Biblia que aunque el derecho lo tenía Moisés, el privilegio se le dio a Jacob. O sea, ¿por qué? Porque Jacob, con lo mentiroso y sinvergüenza que era, no se lo merecía. Pero el Dios en el que tú y yo creemos no te da porque mereces, te da por su gracia. Amén. Y estamos llegando a este final por gracia. Y fíjense, hermano, lo que dice Jacob. Jacob no se enorgullece. Jacob llama el nombre de aquel lugar Peniel. Y él dice: porque vi a Dios cara a cara. Pero no se queda ahí. Él no sale diciéndole: vi a Dios cara a cara. Él no se para en todos los lugares a decir: vi a Dios cara a cara. Él no se abotona hasta aquí y con el pecho en alto dice: vi a Dios cara a cara. Jacob sale y dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. De manera que a Jacob no se le quedó aquello de lo que vi,
se le queda también el recuerdo de la gracia y misericordia de Dios con él cuando merecía ser muerto, pero Dios lo levantó. Amén. Gloria a Dios. Heridas que transforman, Amén. heridas que bendicen. La primera bendición fue la transformación de su carácter, su corazón y su nombre. La segunda bendición fue de esa transformación, de esa herida, fue el poder ver a Dios. Cuando en el año que murió el rey Usías, dice Isaías 6, vi yo al Señor. En el año en que murió el rey Usías, el rey que fue el corazón de Israel, que fue el hombre que llevó a Israel adelante, el hombre que desarrolló la agricultura, la construcción, lo militar, el hombre que llevó a la cima, a la gloria de ese tiempo a Israel, cuando murió, el hombre indispensable, cuando murió y parecía que la desgracia que vendría sobre Israel era grande, dice el profeta así, vi yo al Señor. Vi yo al Señor y cuando le vi, pensé que iba a morir y dije, ay de mí, ay de mí. Pero en ese momento voló hacia uno de los serafines y tocó sus labios y quitó su culpa y fue librada su alma también. Amados hermanos, estamos por cruzar el río. Probablemente en el nombre del Señor lo cruzaremos dentro de 1 hora Aleluya. y 35 minutos. Perdón. Dentro de poco más de media hora cruzaremos el río de la vida. Primero, tendremos que revelarle algo de nosotros al Señor. Hay algo que Dios sabe, pero que la gente no sabe. No se preocupe. Pero hay algo que hemos estado cargando todo este lado del río y nos ha hecho ser como somos y nos ha causado problemas a nosotros y a otros. Pero antes de cruzar tenemos que solo con Dios ponerse en la mano del Señor para ser transformados. Antes de cruzar necesitamos también ver al Señor, porque el ver al Señor nos hará tener una conciencia y una convicción de cómo vivir después. Cuando Isaías vio al Señor, lo primero que él hizo no fue levantar su mano y decir gloria a Dios. Lo primero que hizo fue decir ay de mí. Porque el ver al Señor en la plenitud de su santidad nos hace entender cuán pecador somos y cuán lejos estamos de esa santidad de Dios. Y nada nos hace humillarnos tanto y buscar la gracia y la misericordia y el perdón de Dios como haberle visto. Por lo general, tener una visión de Dios no nos lleva al orgullo, nos lleva a la humillación y a buscar su rostro. Y Jacob vio al Señor y fue librada su alma y vivió en gratitud. La tercera bendición de la herida, dice el verso 31, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Verso capítulo 33, verso 1, alzando Jacob los ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Raquel y las 12 siervas. Lea Raquel y las 12 siervas. Y puso a la sierva y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños. Y a Raquel y a José en los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Tercera bendición de la herida. Jacob aprendió a caminar cojeando. ¿Qué significa, amados hermanos, que Jacob cojeara? Que ya no podría humanamente seguir delante. Que ya no podría humanamente seguir al frente.
que ya no podría humanamente seguir caminando. Recuerde que no había transporte en ese tiempo, que era a pie. Así que ante esa herida Jacob tenía que renunciar, tenía que desaparecer, tenía que dejar su lugar. Pero dice la Biblia que después que fue herido pasaron algunas cosas interesantes. Dice la Biblia, y cuando había pasado Peniel, verso 31, ¿qué significa Peniel? ¿Qué significa Peniel? Vi a Dios. Así que hubo un lugar que se llamaba Peniel, ¿verdad? Y en ese lugar él vio a Dios. Pero dice la Biblia, cuando hubo ¿qué? Pasado. Peniel quedó ¿dónde? Detrás. Quisiéramos quedarnos la vida entera allí donde vi a Dios. Pero Dios no se te revela para que te quedes ahí. Se revela tu vida y obra en tu vida para que sigas adelante. Lo que Dios va a hacer y lo que Dios ha hecho no es para que después que lo hizo digamos, aquí me quedo. Dios te transforma y Dios se te revela para capacitarte y seguir adelante hacia la meta. De manera que no porque estamos heridos renunciamos. No porque estamos heridos nos quedamos en el camino. No porque fuiste herido, porque Dios permitió que se te hiriera, ahora decimos me quedo, renuncio, me voy. No. Si Dios te hirió, es para seguir adelante. Porque herido por Dios, haremos más que sanos sin Dios. Y dice la palabra que Peniel pasó, y habiendo pasado Peniel, ¿qué pasó? Le salió el sol y ¿qué? Cojeaba, pero caminaba. Cojeaba, pero así mismo pasó a la mujer delante. Cojeaba, pero así mismo puso a los hijos delante. Cojeaba, pero así mismo, dice el versículo 3 del 33, pasó delante de ellos. Cojeando, no se quedó detrás. Usted recuerda lo que hizo Jacob en el versículo número 32-20, dice, y diréis también, perdón, en el verso 19 dice, mandó también al segundo y al tercero, y había mandado uno, y a todos los que iban tras aquella manada diciendo, conforme a esto, hablaré de Saúl cuando la hallaré, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, ¿viene dónde? ¿Dónde viene Jacob? ¿Dónde viene? ¿Y por qué viene detrás Jacob? Porque tiene miedo. Viene detrás porque tiene miedo. Todo el mundo delante. Porque si Esaú se pone bravo, todo el mundo delante y yo detrás. Ese era el hombre no transformado. Pero ahora Jacob dice, puso a sus siervos y a sus niños delante, no los esclavos que no tenían culpa, delante. Luego puso a Lea, a sus hijos, a Raquel, a José los últimos, y pasó él delante. Ya no tiene miedo, porque hay heridas que transforman. Y esa herida de Dios transformó su miedo en valor. Y esa herida de Dios transformó a aquel hombre mentiroso en un hombre de verdad. Y esa herida de Dios lo transformó de lo que era a lo que Dios quería que él fuese. Esa herida de Dios produjo un milagro tremendo. No solamente transformó su carácter y su corazón, no solamente gracias a esa herida Jacob tuvo la bendición de ver a Dios, sino también gracias a esa herida Jacob se convirtió en el líder que Dios quería que él fuera. En el líder no detrás, sino en el líder delante. El pasaje está muy lindo, hay muchas cosas más que pudiéramos hablar. Pero heridas que te gustan. ¿Fuiste herido este año? Yo no fui.